Hola, soy el doctor Hernán Martino, soy neurólogo infantil, me desempeño como jefe del servicio de neurología infantil del Hospital Universitario Austral. Y el tema para el que me han convocado son las convulsiones febriles, un tema pediátrico y también neurológico que es de la consulta habitual de los pediatras. Muy bien, vamos a hablar entonces de un tema que son las convulsiones febriles sobre la cual hay siempre un poco de confusión. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se deben estudiar? ¿Cómo se deben tratar? Entonces empecemos definiendo las convulsiones febriles. Las convulsiones febriles son esas convulsiones que ocurren después del mes de vida y siempre asociada a un cuadro febril, pero que no es un cuadro febril por una infección del sistema nervioso. Cuando no hay antecedentes de convulsiones neonatales o previas convulsiones sintomáticas y cuando no reúne criterios a convulsión para otro tipo de convulsión. Esa es la sintomática aguda. Esta es la definición de la Liga Internacional para la Epilepsia, una definición que sigue en pie después de ya varios años. Resumiendo, tenemos que decir que es el tipo de convulsión por lejos más frecuente en la edad pediátrica de todas las convulsiones y que afecta a enorme cantidad de chicos, entre el 2 al 5% de la población infantil. El rango etario entre el que se puede ver una convulsión febril es entre los 6 meses y los 60 meses de vida, es decir, hasta los 5 años. Este periodo de tiempo es el rango en el que hemos estipulado que pueden verse las convulsiones febriles como tal. Si aparece una convulsión con fiebre después de los 5 años, atención, eso probablemente ya no sea una convulsión febril y es probablemente un tipo de epilepsia, como vamos a ver. La mayor parte de las convulsiones febriles se ven generalmente antes de los 3 años y el pico de incidencia es al año y medio, cerca de los 18 meses. Hay dos tipos de convulsiones febriles y esta es una clasificación clásica que también sigue muy vigente y que tenemos que tener clara. Esta es una clasificación de convulsiones febriles, no de convulsiones en general, porque escucho muchas veces cuando me interconsultan pediatras que me dicen una convulsión afebril, atípica o compleja. Bueno, no, si es afebril ya no estamos hablando de simples o típicas y complejas o atípicas. Eso ya es una convulsión afebril, probablemente sea otra cosa. Las convulsiones febriles son o simples o complejas, basadas fundamentalmente en 3 criterios. Los 3 criterios son si es generalizada, en el caso de las simples, versus focal. La duración es el otro criterio, si dura menos de 15 minutos o más de 15 minutos. Un periodo que hoy se está cuestionando y algunos ya quieren cambiar a más de 10 minutos, porque 15 minutos ya es una eternidad. Recordemos que la definición de estatus convulsivo es toda convulsión que se prolonga más allá de los 30 minutos. Pero en la práctica, si en la guardia recibimos a un chico que está en una convulsión, que llega convulsionando, por más que no hayan pasado más de 5 o 10 minutos, yo tengo que actuar como si fuera un estatus convulsivo y empezar un tratamiento. No voy a hablar del manejo agudo de un estatus convulsivo porque eso es motivo de otra charla. Por último, el tercer criterio de definir simple o compleja entre las convulsiones febriles es si es única el evento en un día, en 24 horas, o si se repite dentro del mismo día más de una vez. Ese sería un criterio también de complejidad. Hay un cuarto criterio que es importante a los fines de lo que vamos a hacer, de la evaluación, que es cómo es el examen de ese chico después de la convulsión. Si queda sin anormalidades neurológicas postictales, es de una convulsión simple. Si queda algún tipo de anormalidad neurológica postictal, es un criterio de convulsión compleja. Muy bien, entonces, tener en cuenta esta definición, convulsiones febriles simples y convulsiones febriles complejas, porque es distinto, sobre todo el pronóstico de este tipo de convulsión febril y lo que tenemos que hacer nosotros como médicos respecto a su evaluación. Pero como cosa más general de todos los días, porque muchas veces genera dudas, es que ante un
chico cuyos padres nos cuentan que ha tenido un evento paroxístico, súbito, de la nada ha cambiado su conducta o su motricidad, tenemos que primero preguntarnos, ¿fue o no una convulsión esto? ¿Sí? A ver si realmente cumple criterios de una convulsión, o si es otra cosa, otro paroxismo, si fue simplemente un alte, si es otro paroxismo no epiléptico, un movimiento anormal, un síncope. ¿Qué fue esto? ¿Fue una convulsión o no? Segundo, preguntarnos si es una convulsión febril o no, o si es una convulsión quizás como debut de una epilepsia o una convulsión sintomática después de un traumatismo, o si es una convulsión sintomática por una meningitis aguda, una infección del sistema nervioso. Si sí es una convulsión febril, llegamos a esa conclusión, tenemos que preguntarnos qué tipo de convulsión febril es, en base a esta clasificación que hablamos. Y por último, definir qué vamos a hacer para estudiarlo y para tratarlo, si es que hace falta hacer un tratamiento. Entonces, frente a al razonamiento diagnóstico, una vez más, pero con un poco más de detalle, ante un chico con fiebre y con una convulsión, este sí es una convulsión, me parece, y tiene fiebre. Ojo que la fiebre sabemos que da otro tipo de paroxismos que no son convulsiones. Existe el temblor febril, sobre todo entre temperaturas muy altas, así como el delirio febril. Existe el síncope febril. Y puede existir otro tipo de paroxismos que no son epilepsias en un chico que está justo teniendo fiebre. Entonces, atención con eso. Por supuesto, el gran cuco en nuestro razonamiento, la idea que tiene que aparecer siempre en nuestro abordaje es si no está este chico haciendo una meningitis o una encefalitis. Eso no una infección del sistema nervioso, porque eso ya cambiaría la definición de convulsión febril y por supuesto cambiaría nuestro accionar terapéutico con consecuencias muy importantes si no lo tuviéramos en cuenta. Y otra cosa que puede pasar en un chico que tiene fiebre y convulsión es que en realidad este chico sea una epilepsia. Tenga una epilepsia que está debutando con fiebre. Hay ciertos tipos de epilepsias o síndromes epilépticos que tienen convulsiones con fiebre como tipo de crisis más frecuente, sobre todo en la presentación. Ahí tenemos el síndrome de Dravet o también tenemos la que llamamos la epilepsia generalizada con crisis febriles plus. Ambos son parte de un espectro de epilepsias vinculadas a una canalopatía, a un gen que es el SCN1A. Y después existe un rarísimo síndrome muy grave, que es el FIRES, o FIRES, que la sigla quiere decir Febrile Infection Related Epilepsy. Por algún tipo de cuadro febril de distinta causa, generalmente que puede haber pasado hasta 2 semanas antes del episodio de la convulsión, se desata con convulsiones una verdadera encefalopatía que termina en una epilepsia intratable o refractaria. Muy raro y muy grave. Bien, cuando tenemos un chico con convulsión febril, tenemos que preguntarnos qué valor, cómo lo vamos a estudiar. El evento pasó. La convulsión febril muchas veces llega a nosotros después de que terminó. O nos llaman por teléfono durante o nos llaman por teléfono después. Pero el manejo en agudo lo vamos a dejar para la clase de estatus epiléptico o estatus convulsivo. El chico que tuvo su primer convulsión febril o su segunda, ¿cómo tiene que ser estudiado? Y sobre todo, ¿qué exámenes complementarios? ¿Lo vamos a punzar o no? ¿Necesita, ¿no?, una neuroimagen? ¿Necesita hacerse un electroencefalograma, una poligrafía? Bien, en esto tenemos que ver cada situación. Una cosa son las simples, convulsiones febriles simples, y otras son las convulsiones febriles complejas. Para las convulsiones febriles simples, la Academia Americana de Pediatría sacó un super consenso en 2011 y respecto a la punción lumbar en particular, dijo, bueno, siempre hay que tener como diagnóstico diferencial una infección del sistema nervioso en todo chico con fiebre. Bueno, y la convulsión puede ser un síntoma de la infección. Pero siendo tan prevalente la convulsión febril, no vale la pena hacer una punción lumbar si no hay criterios clínicos de sospecha, aunque sea mínimos, sobre todo en niños mayores de 12 meses. Siempre va a primar el
criterio del evaluador clínico, donde tiene que buscar activamente algún signo compatible con meningitis o encefalitis, alteración de la conciencia, depresión del sensorio. Si la crisis ha sido compleja, si han sido focales o reiteradas, por supuesto que ahí empieza a tomar más peso la sospecha de una infección. Los otros signos meningios que conocemos bien, rigidez de nuca, la presencia de petequias en el caso de una meningococcemia, en fin. Siempre que se punza, solicitar además glicemia y hacer hemocultivos. La glicemia además, no solo para buscar infección bacteriana, sino también me va a venir bien por otro tipo de crisis convulsivas, como pueden ser glicemia y hacer glucorraquia variado para descartar un transportador de glucosa, que es una causa tratable de convulsiones. Pero lo que necesito en este caso es descartar meningitis. Antes, a todo menor de 12 meses, estaba la recomendación de punzarlo, con sospecha clínica o sin sospecha clínica, porque era mucho lo que estaba en juego. Hoy queda claro que en realidad, entre los 6 y los 12 meses, solo, según este nuevo criterio, solo hay que punzar a aquellos que tienen estos signos que mencionamos. No vamos a estar punzando a todo lactante, pero sí podemos tener en cuenta aquel lactante, aunque esté bien, que no haya sido inmunizado adecuadamente, sobre todo si no fue vacunado para Haemophilus y Strepto, y aquellos lactantes o chicos incluso mayores que estén cursando un tratamiento antibiótico por cualquier otra causa, por el riesgo de enmascarar una infección del sistema nervioso. Respecto a hacer imágenes o hacer electro en una convulsión febril simple, la evidencia es bastante contundente, en la que se basó este consenso americano, en que no se necesitan estudios complementarios en las convulsiones febriles simples, no hace falta hacer electro, porque no predice nada, no predice ni la recurrencia, ni el riesgo de epilepsia después, entonces ¿para qué? No hace falta hacer estudios de sangre, de laboratorio, digamos, más allá de los que haya que hacer en un estatus en agudo, por supuesto, tendremos que hacer ahí sí, glucemia, calcemia, en fin. Y tampoco hace falta hacer imágenes ante una convulsión febril simple. Afecta a 1 cada 20 chicos, no alcanzarían los resonadores o tomógrafos del país si tuviéramos que hacer imagen ante convulsiones febriles simples. ¿Qué pasa con las convulsiones febriles complejas? ¿Necesitan o no ser punzadas? Diríamos que sí, ¿no? Una convulsión prolongada o una convulsión focal puede llegar a ser un criterio de sospecha de una meningitis. Sin embargo, un estudio reciente de un grupo francés hizo multicéntrico en París, y a 839 chicos con convulsiones febriles complejas, ¿no? Entre 6 meses y 5 años, definición de convulsión febril, 0,7% tuvieron meningitis bacteriana y ninguno encefalitis, en este estudio en un retrospectivo, y ningún chico tuvo o meningitis o encefalitis sin un signo sugestivo claro. Por eso estos autores dicen, en realidad, limitemos las punciones a todo paciente con convulsiones complejas, donde el examen posterior tenga algún signo orientador de meningitis o encefalitis, y no a toda convulsión compleja. O sea, sigue primando el criterio clínico de sospecha de meningitis y encefalitis en todos los tipos de convulsiones, simples y complejas. El otro tema de las convulsiones febriles es el riesgo de recurrencia. Ya sean convulsiones simples o complejas, ambas pueden recurrir. En promedio, la tasa de recurrencia es cerca del 30%. Si tenemos una segunda crisis, ahí se duplica este riesgo. El riesgo de que haya una tercera es mayor del 30%. Y conocemos 5 factores de riesgo de recurrencia de convulsiones febriles, que no hay que confundirlos con los criterios de convulsión febril compleja. Los criterios de febril compleja son más de 15 minutos, focal y repetidas en las primeras 24 horas.
el riesgo de recurrencia de cualquier convulsión febril, ya simple o compleja, es que la primer crisis febril haya sido antes de los 15 meses, que haya historia familiar de epilepsia o de convulsiones febriles, que la primera crisis haya sido compleja, que la primera crisis haya sido con temperaturas bajas, menor de 38 grados, y que la primera crisis haya aparecido apenas empezó la fiebre, o sea, con menos de 1 hora de evolución de fiebre. Ese es un criterio también de riesgo de recurrencia. ¿Ok? Como concepto, si un paciente, por ejemplo, sufrió su primer convulsión febril antes de los 15 meses y además tiene antecedente familiar de convulsiones febriles o de epilepsia, casi se podría asegurar que en los siguientes 2 años va a tener otra convulsión. Ese es el concepto de la recurrencia. Y para muchas familias, este riesgo de recurrencia, sobre todo si ha sido muy impactante el episodio convulsivo de su hijo por primera vez, se torna casi como una amenaza de repetición, muy difícil de manejar, y yo a veces hablo de la historia de la espada de Damocles. Esto para hablar ahora un poquito más sobre el manejo, donde la cuestión subjetiva, el grado de ansiedad familiar, tiene mucho que ver, casi igual que la evidencia respecto al uso o no de medicación profiláctica. Entonces, el pronóstico de las convulsiones febriles, que generalmente es muy bueno, tiene que basarse en 2 cosas. ¿Cuál es el riesgo de que recurran convulsiones febriles, pero que sean solo convulsiones febriles? ¿Y cuál es el riesgo de que desarrolle una epilepsia posterior? Como dijimos, en realidad el riesgo de recurrencia no se modifica por el tipo de crisis febril. Es lo mismo para simples que para complejas. Y están esos factores de riesgo que mencioné después. La edad de la primera crisis, menor de 15 meses, cuanto más temprano la primera crisis, mayor riesgo de recurrencia. El antecedente familiar, la duración de la fiebre antes de la crisis, menos de 1 hora, o la temperatura al momento de la crisis. Y después, el riesgo de que los chicos hagan epilepsia después sí cambia respecto a si la convulsión febril es simple o compleja. Los chicos con convulsiones febriles simples tienen un riesgo de epilepsia menor del 2%, solo un poquito mayor que el de la población general. En cambio, en las convulsiones febriles complejas, el riesgo de epilepsia es de entre un 5 a un 10%. Esta relación entre convulsiones febriles y epilepsia, yo la distingo en 3 situaciones diferentes. Por un lado tenemos convulsiones febriles que son la presentación de una epilepsia, como uno de los síndromes que mencioné, el síndrome de Dravet. Generalmente debuta con convulsiones febriles prolongadas, y después agregan otro tipo de convulsiones afebriles, y después mioclonías, deterioro cognitivo, en fin, síndrome grave. La otra situación donde tenemos que tener en cuenta epilepsia y convulsiones febriles es el paciente que es epiléptico, pero ante cada episodio febril de cualquier causa baje su umbral convulsivo y tenga más riesgo de reagudizar su frecuencia de crisis epilépticas. Y por otro lado, una relación un poco más controversial, que es cuando la aparición de epilepsia posterior, con un intervalo libre a veces de meses o años, desde la situación de convulsiones febriles. En esa situación controversial, por ejemplo, tenemos el caso de la esclerosis mesial temporal, un síndrome epiléptico bien claro, donde hay hallazgos imagenológicos de esclerosis en el hipocampo, en una zona del lóbulo temporal. Generalmente esto se asocia a crisis de tipo complejos y muchas veces refractarias. Y si vemos a todos los pacientes con esclerosis mesial temporal, con este tipo de epilepsia temporal, un 30% tienen antecedentes de convulsiones febriles. Y acá se plantea un poco la situación del huevo y la gallina, donde todavía no queda claro si es que las convulsiones febriles, sobre todo si fueron prolongadas, hicieron este daño a la larga sobre el hipocampo y generaron esta esclerosis hipocampal, o si siempre existió esta alteración hipocampal y eso provocó tanto las convulsiones febriles, que en aquel momento no fueron estudiadas, como ahora la epilepsia que estamos viendo en el chico más grande. Bien.
Sobre el manejo de estos pacientes, hay también un paper de Pediatrics, de la Academia Americana, de 2008, donde se sugieren varias cosas respecto sobre todo a la diferencia entre convulsiones febriles simples y las convulsiones complejas. Para las simples, el concepto es que, y esto es importantísimo, grabar a fuego a los padres, nosotros lo conocemos, que siempre es un evento benigno, que es un evento más muy frecuente, que el único riesgo real de las convulsiones febriles simples es que se reiteren, es el riesgo de recurrencia. El riesgo de epilepsia posterior es extremadamente bajo, como dijimos, apenas más bajo que el de la población general, que es de 0,8-0,7%, acá tenemos de 1 a 2%, y además no hay datos respecto a que tratar con drogas antiepilépticas a una convulsión febril simple reduzca el riesgo de la epilepsia posterior. Entonces, lo que sugiere la Academia Americana, y lo acabo de reafirmar en el último consenso, es que no tiene demasiado sentido el tratamiento profiláctico o continuo, ni con fenobarbital y valproico, que han demostrado ser buenos para evitar la reiteración, ni con el diazepam intermitente, que es la otra modalidad, la otra estrategia, porque los efectos secundarios sobrepasan, los riesgos sobrepasan los riesgos de la convulsión en sí. Y por lo tanto no se recomiendan esos tratamientos. Sin embargo, como pediatras que manejamos sobre todo no niños y enfermedades, sino familias, tenemos que tener muy claro que esta es una experiencia muchas veces sumamente traumática para los padres. Los padres, cuando presencian la primera convulsión de su hijo, los agarra desprevenido y tienen realmente la sensación de que su hijo se está muriendo, quedan muy, muy traumados en muchos casos. Esto lo vemos, digamos, los neurólogos lo vemos siempre, esta desesperación de los padres en el momento de la convulsión los hace hacer cualquier cosa, muchas veces vemos lesiones en niños cerca de la boca porque han intentado abrirle la boca por este mito de que no se trague la lengua, muchas veces intentan maniobras de RCP desesperadas que generan más daño, no sería el primer caso tampoco el de choques, ¿ves? Pacientes que raudamente van a una guardia y pasan semáforos en rojo y tienen accidentes peores que la convulsión febril del chico, que era un evento completamente benigno, pero que sí da una sensación de muerte inminente, ¿no? Hay entonces un gran desbalance entre el riesgo real de un evento, la convulsión febril, y el riesgo aparente para los padres, sobre todo desprevenidos. Se torna imprescindible educar muy bien a estas familias sobre la naturaleza de este evento, la naturaleza benigna de este evento. Pero al margen de lo que sepamos de evidencia en cuanto al manejo, y que el tratamiento preventivo generalmente en convulsiones febriles simples no se recomienda, siempre tenemos que tener en cuenta los valores subjetivos o intangibles asociados al beneficio de la salud. Y en este caso, por ejemplo, es interesante ver un trabajito, que ya tiene sus años, donde a familias de 42 chicos con convulsiones febriles se les mandaba un cuestionario, ¿no? Se les preguntaba, ¿usted cuánto pagaría para que su hijo reduzca el riesgo de recurrencia de convulsiones febriles? ¿Cuánto pagaría para que se reduzca un 25%, un 50%, un 75%, o para que no tenga más, para reducirlas en un 100%? Y muy significativamente en las respuestas de las familias había una dramática diferencia entre la voluntad de pago para 75 o 100%. O sea que era muy importante para ellos que esto no se repita más, ¿no? Un 8% de los padres decían que tomarían cualquier riesgo con tal de que nunca más se repita una convulsión, porque se ponían también como variable los efectos colaterales en este cuestionario. Muy interesante y muy importante para tener en cuenta cuanto a la decisión de medicación profiláctica. En realidad, lo que se recomienda en los casos en que esta ansiedad familiar sea muy fuerte y tengamos convulsiones febriles recurrentes, simples y recurrentes, o complejas de cualquier tipo,
es el uso de diazepam intermitente. Esa sería la primera opción, en dosis de 0,5 a 1 miligramo kilo al día, que lo podemos administrar cada 8 horas, yo siempre recomiendo 48 horas desde el momento de que inicia la fiebre, o hasta que dure la temperatura. Es raro que dure más de 3 días la temperatura. O el uso intrarrectal de 0,5 miligramos kilo cada 12 horas. Este es el uso del diazepam. Hay evidencia que es efectivo reduciendo la recurrencia, baja el riesgo de recurrencia, y no está indicado, excepto que haya demasiada ansiedad familiar, su uso en la primera convulsión febril simple. Y el uso de medicación continua estaría, digamos, indicado en el caso de convulsiones febriles complejas o cuando existen factores de riesgo. Y ahí los dos fármacos hasta hoy con más evidencia siguen siendo el fenobarbital y el ácido valproico en sus dosis habituales, y también, igual que el diazepam intermitente, han mostrado evidencia de que son útiles para prevenir la recurrencia. Pero ni el diazepam intermitente ni la medicación continua de antiepilépticos comunes reduce el riesgo de epilepsia posterior en los pacientes que iban a hacerla igual. Y tenemos que recordar siempre los efectos colaterales, los potenciales riesgos de la medicación antiepiléptica, que la conocemos bien. En el caso del valproico, el riesgo de hepatitis tóxica, el riesgo de pancreatitis, el riesgo de trombocitopenia o alteraciones en el hemograma. Y en el fenobarbital, el uso crónico se ha demostrado hace muchos años que tiene impacto cognitivo, leve, pero impacto al fin, reduce a la larga el spam atencional y el rendimiento académico, además de provocar más hiperquinesia, en fin. O sea que no son inocuas. Estas medicaciones tenemos que poner siempre en la balanza cuál va a ser nuestra conducta. Creo que he cerrado todos los temas relacionados a convulsiones febriles. Espero que esta información les sirva a la hora de tomar decisiones y les agradezco mucho su atención.